pero lo habíamos adelantado, tenemos entrevistas para hablar acerca de las últimas encuestas y cómo esto repercute en la situación política y social en nuestro país. Para ello, quiero saludar en esta mañana a Nadia Cruz, que está ya en contacto con nosotros, viceministra, defensora del pueblo, pero conoce mucho también de la realidad de la población boliviana. Nadia, un gusto tenerla en Abya-Yala. Milton Guzmán la saluda desde estudios. Milton, muy buenos días, un saludo fraternal para todo el equipo de Abya-Yala. Sí, la encuesta, primero que distante del proceso electoral, distante de la verdadera boleta que va a ir hacia la población el día de las elecciones, todavía ante una incertidumbre si el día de las elecciones va a llegar o va a llegar con normalidad, o peor aún, qué es lo que va a pasar al día siguiente del día eleccionario, pero además en un país que está sumergido en diferentes crisis, ¿no? Y creo que la política por este momento está siendo desplazada por una crisis social, una crisis económica, una crisis de combustible, que está generando que la población no le dé tanta importancia al proceso eleccionario, porque lo que se necesita resolver en lo próximo es llenar la canasta familiar, cargar de gasolina o de diésel para que pues el aparato productivo, el aparato del movimiento económico pues se vaya desarrollando. Entonces creo que los resultados reflejan un tanto el desinterés, un tanto la falta de representación en la boleta y también una suerte de incertidumbre de lo que va a pasar antes, durante y después del proceso eleccionario como tal. Ahora, las brechas entre los primeros en esta encuesta son muy cortas y además tomando en cuenta que pueden haber algunas alianzas y hay un margen de error del 2%, que es un margen alto para una encuesta. ¿Esto refleja esto que nos dice Nadia, que existe mucho desinterés e incertidumbre en la población? Sí, y además que resulta un poco irreal, te digo porque primero que la boleta o la papeleta electoral no está totalmente definida. Segundo, que las consultas se las han realizado en un momento donde el país está en crisis, está yendo en un pico de conflictividad, se está generando una suerte de afectación a la salud mental de la población, donde te reitero, lo primero que la población quiere resolver es su mínimo vital, es cómo llega a sobrevivir el día a día antes que pensar cómo va a llegar a sobrevivir al proceso eleccionario en agosto, por un lado. Segundo, creo que el órgano electoral plurinacional, el Tribunal Supremo Electoral, con todos sus vocales incluidos, lastimosamente no generan o no dan esa confiabilidad de ser un órgano de poder. Pues una instancia como el Tribunal Constitucional, la injerencia que es muy evidente del órgano ejecutivo, la aparición en escena de algunos actores civiles que te muestran que un ciudadano, obviamente con una suerte de poderes, de instituciones alrededor y detrás de él, te puede hacer tambalear no solamente una oficina, una institución, un órgano de poder. Entonces, eso también genera una suerte de desconfianza. Ahora, si a esto tú le sumerges o introduces que en ese momento el Tribunal Supremo Electoral, mira, antes del proceso eleccionario, meses antes del proceso eleccionario, para una suerte de supervivencia tiene que estar rodeado de policías, tiene que estar en medio de confrontación o de represión hacia agentes civiles. No se comprende por qué una persona, un ciudadano, una ciudadana, una agrupación, etcétera, no es permitida a dejar una nota, y hay una vulneración ahí del derecho a la petición, más allá de la respuesta que puedan darle de forma formal, pero se genera todo un escenario de pues debilidad de todo un órgano de poder, de la fragilidad de un proceso que no le genera certezas a la población, y te reitero, en un marco de crisis donde la gente
no sé si va en ese momento totalmente a luchar, digamos, sobre que se desarrolle en el proceso electoral, sino para que el gobierno que actualmente está todavía en funciones, pues les resuelva el día a día. Ante la pregunta, me imagino, de por quién votaría en este momento, la gente ha decidido en muchos casos no emitir su pronunciamiento, decir no tengo por quién votar. Y en esta misma encuesta, y si tenemos la foto por favor, de los votos nulos o los indecisos también, se refleja un porcentaje muy alto. Voto blanco, 6.5%, voto nulo, 10.5%, voto indeciso, 10%. Estamos hablando del 27% de los consultados, muy cerca al 30%, que no ha decidido y no tiene idea todavía por quién va a votar. Ahora hay muchos que consideran que esto también se debe a que la persona por la que quieren votar no se encuentra también en esta consulta que se ha realizado. ¿A qué considera Nadia que se debe este alto porcentaje de personas que todavía no han tomado una decisión? Nuevamente yo creo que hay una falta de representatividad, porque además si tú ves, la mayor parte de los candidatos de lo que se denomina la derecha boliviana no son diferentes a los que teníamos en los últimos 20 o 30 años, son exactamente los mismos. Hay algunas apariciones nuevas, que incluso algunas son por legado o por herencia. Del lado de la izquierda hay una duda sobre uno de los candidatos que se consideran pues los más presidenciables, y del otro lado de las izquierdas tienes a un partido político como el Movimiento al Socialismo, que si no recuerdo mal fue Amalia Pando en un programa del día domingo, que señalaba uno de los méritos más importantes que tiene Luis Arce Catacora. Creo que un mérito especialmente para la derecha de nuestro país es haber terminado de fulminar el Movimiento al Socialismo, con una representación que es distante de las organizaciones y de los movimientos sociales, es distante del movimiento indígena originario campesino, y que evidentemente solamente de la foto pues dista mucho del movimiento popular o de las grandes masas que tradicionalmente se las han considerado como más vulnerables o como más periféricas. Entonces, mira, yo veo que eso, sumado a la actual crisis. Estamos conversando con Nadia Cruz acerca de la situación electoral en el país. Enseguida vamos a retomar el contacto con ella para seguir hablando acerca de esta encuesta que se ha conocido. Una encuesta, lo dice ella, a mucho tiempo todavía de las elecciones, a destiempo, y que demuestra que existe un desinterés y una incertidumbre por parte de la población, con índices de todavía no saber por quién votar o tener un voto nulo o en blanco muy elevado, y además porcentajes muy cercanos en la encuesta que se ha reflejado. Tenemos ya el contacto, hemos retomado el contacto con la entrevistada, enseguida vamos a estar hablando de ello. Ahora, ¿qué genera este panorama? Hay muchísimas todavía situaciones que no se han definido. Hasta el viernes recién se conocerá de manera oficial quiénes serán candidatos. Se está en un proceso de revisión. Hemos retomado el contacto, por favor. Nadia, tenemos contacto, ¿sí nos escucha? Muy mala. Sí, sí. Creo que la próxima veremos la posibilidad de estar en estudio, porque es muy difícil comunicar a la gente a través o con todos estos problemas. Yo les pido una disculpa de antemano. Sí, lo mismo, doña Nadia, pero ya para ir cerrando esta entrevista, sin embargo, la ausencia del expresidente Evo Morales tiene mucho que ver con esta incertidumbre que se genera en este momento, en esta primera encuesta que ha autorizado el Tribunal Supremo Electoral. Mira, yo creo que más que la ausencia son las condiciones o todo lo que se ha hecho para que él no esté. ¿Me entiendes? Ha sido demasiado grosero, demasiado evidente. La interferencia por parte del órgano ejecutivo por encima de él o dentro del Tribunal Constitucional
ha sido realmente muy desesperanzador que el Tribunal Constitucional Plurinacional, con un número menor, sí, de nuevos magistrados, pues no sea diferente o no haya hecho algo diferente a lo que no hicieron los anteriores tribunales constitucionales, totalmente cuestionados, el 2016, el 2020, etcétera, etcétera. Entonces, primero creo que ese escenario le da una idea a la población de que no hay institucionalidad y no interesa si es Evo Morales o es otra persona. Si hay órganos de poder, si hay intereses gubernamentales para que una persona, sea hombre, sea mujer, no esté en la papeleta, van a mover toda la institucionalidad, y la institucionalidad se somete a aquello, por un lado. Lo segundo es que un órgano de poder, porque no estamos hablando de la oficina del órgano electoral, no estamos hablando de una dirección general, no estamos hablando de un órgano de poder que se supone está a la misma altura del órgano ejecutivo, al órgano legislativo, al órgano judicial, es decir, es un órgano, uno de los pilares fundamentales del Estado Plurinacional de Bolivia. Lastimosamente lo vemos extremadamente timorato, lo vemos también en determinados momentos demasiado funcional al gobierno. Entonces, más allá de que se impida de forma ilegal e inconstitucional la candidatura del expresidente Morales, son las condiciones y las formas en cómo el poder ha traspasado y ha vulnerado la institucionalidad y ha doblegado a todo un órgano de poder que la única tarea que tenía y que tiene es asegurarnos un proceso eleccionario a todo el país, y que evidentemente le está fallando. Ya el hecho de tener cercado el órgano electoral con policías reprimiendo a la población de una forma frontal, evidente, vulneratoria, pues ya nos da una señal de que ese proceso está yendo bastante debilitado. Ahora, ¿la población le tendrá fe al Tribunal Supremo Electoral? Es una pregunta que no se realizó en la encuesta, pero yo te diría de que no. Lastimosamente no hay esa confianza. No sé si por un tema de solo intromisión de otro órgano de poder, es decir, del gobierno, o porque realmente hay demasiado miedo. Y aquí hay que recordar, cuando uno es alta autoridad, lo último que puede tener es miedo y debe someterse nomás a la Constitución y a las leyes, pero no se está viendo. Eso, todo ese contexto, más allá del expresidente Morales, es lo que genera desconfianza en el proceso. Ahora, este mismo fenómeno, intromisiones, judicialización, está generando que marque un precedente de algo que marcó historia en nuestro país. Un partido político que en determinado momento llegó a niveles de aceptación y votación que estuvieron por encima del 60%. Estoy hablando del Movimiento al Socialismo, que hoy en esta primera encuesta lo que muestra es un 2.3%, de haber estado por el 60-64% de votación, hoy está en el 2.3%. Ahora, esto se deberá primero a la gestión de gobierno o a la imagen de quien va como candidato presidencial, Eduardo del Castillo, que para muchos es considerado como uno de los personajes más represores que ha habido en el país y que ha generado muchísimas detenciones, especialmente en sectores campesinos. ¿A qué se deberá esto, Nadia? Yo creo que tiene mucho que ver con la figura de quien está como candidato. Coincido plenamente. A mí me ha tocado trabajar o enfrentar a 3 ministros de gobierno en su momento, a Carlos Romero, a a Arturo Murillo y a Eduardo del Castillo. Particularmente en los 2 últimos, debo decir que la forma en cómo la policía boliviana, los altos mandos los envuelven, los dirigen, los manejan, he encontrado muchas similitudes. Lo digo con mucho respeto. No creo que se deba a un tema de juventud, sino a un tema de fragilidad en torno a lo que el poder puede hacer en una persona y cómo la va degradando también. Segundo, justamente esa situación, ese manejo, en esa forma de manipulación de los o las ministras de gobierno que tiene la policía o que realizan los altos mandos de la policía, también se ven reflejados en la forma en cómo los vas distanciando de la población o del pueblo.
Después del gobierno de Yanine Áñez, y no tengo el dato exacto, tendría que buscarlo, habría que revisarlo, sería una buena tarea para el medio de comunicación. El gobierno que con mayor reiteración ha utilizado el tipo penal de terrorismo en contra de movilizaciones sociales o movimientos o población indígena campesina es el gobierno de Luis Arce Catacora, ejecutada a través de su actual candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo, Eduardo del Castillo. Y además, a sabiendas de que después del año 2019, después de todo el proceso de persecución político-judicial que utilizó el gobierno de Áñez en contra de la población civil, que ese tipo penal estaba cuestionado justamente porque era muy posible, muy maleable para que se utilice para perseguir a contrarios, es decir, para que realmente sea utilizado como una artimaña o un brazo operativo de la persecución político-judicial y además de doblegar a los contrarios o a los disidentes. Entonces, a sabiendas de eso, en conciencia de aquello, es caracterizado como un gobierno represor, un gobierno autoritario, un gobierno que no respeta y vulnera los derechos humanos y que se alía al Ministerio Público, al Instituto de Investigaciones Forenses, al órgano judicial, a determinados juzgados específicos para darle una suerte de forma, de legalidad a todo lo que se está haciendo. Creo que ese es uno de los factores que da a entender o que le da un contenido a por qué el movimiento al socialismo, de pasar desde los 60, 50% en nuestro país de aceptación, de identidad con la población, pasa a un 2.7%. Entonces, además de la figura del candidato, es lo que el candidato además representa para la población civil. Por otro lado, también la forma en cómo se han hecho del partido político. Nuevamente tienes a la figura de las salas constitucionales, la justicia constitucional, que termina definiendo por encima del órgano electoral, que en el transcurso del tiempo se va denotando el manoseo, la interferencia de personeros gubernamentales para fraccionar o intervenir en la toma de decisiones de ese partido político. Legalmente, en ese momento, la sigla está con una facción que es aliada del gobierno. Legítimamente o ya estatutariamente, creo que todavía esto sigue en dudas, pero sin mucho margen legal para poder realizar ningún tipo de acción. Entonces, esas dos condicionantes de ya no contar con una legitimidad en quienes están ostentando la sigla, y por otro lado, que la representación de a quienes se está apoyando, es decir, al gobierno que se está apoyando y el candidato representante del gobierno, el que está ostentando la sigla del movimiento al socialismo, que tiene una figura de ser represiva y contraria al propio movimiento social, pues lo que genera es que sea muy lógico este 2.7%. Habrá que ver qué es lo que pasa más adelante. Evidentemente estamos al inicio de una campaña sin una boleta definida, pero creo que estos aspectos no van a ir modificándose del todo. Ahora, hablando de la oposición, la incertidumbre que tiene la gente o la indecisión todavía se deberá también a las posturas que se han ido dando a conocer, desde candidatos que quieren volver sexy la función pública hasta quienes quieren solucionar el tema del país en 24 horas o en 100 días. Este tema de falta de conocimiento y de propuestas claras y reales será también parte de esa razón por la cual la gente hasta ahora no ha tomado una decisión o no ha logrado definir por quién votaría. Yo creo que la oposición la tiene más clara en su propuesta país que nos está realizando. Y justamente al no tener un cambio ni generacional, ni de familia, si se quiere, si tú ves, hay sucesores, hay herederos incluso de líderes políticos, hay líderes políticos que han ido, lo digo Rodrigo Paz, hijo de Jaime Paz,
creo que contrincante en algún momento de Jorge Tuto Quiroga, jefe de Samuel Doria Medina. Entonces no es un cambio, o sea, para mi generación, generaciones más grandes, pues no ves un cambio en el lado de la derecha, realmente no lo ves. Para las nuevas generaciones, creo que nos están planteando medidas que parecieran novedosas. Lo he escuchado a Tuto hablar de estos bonos, es una capitalización, es una privatización de las instancias estatales, no es otra cosa. La gente de mi generación, la gente más grande sabe que esto no ha funcionado, que no es nada nuevo. Endeudarte con el FMI, con el Banco Mundial, con otras instancias, no es algo nuevo que te estén ofreciendo. Yo creo que más bien ellos están siendo muy frontales y muy claros en una propuesta que no está pensada en poblaciones en situación de vulnerabilidad, no está pensada en poblaciones empobrecidas, en poblaciones periféricas. Y peor aún, y algo que yo ayer veía, creo que es Vázquez, hacía una defensa muy a ultranza del candidato a la vicepresidencia de Tuto Quiroga, porque él consideraba que el candidato a la vicepresidencia, más allá de tipo de declaraciones vacías y alejadas de la institucionalidad pública que pueda realizar, él hacía referencia, y creo que eso es importante para ver qué le está ofreciendo a la población realmente la derecha, hacía referencia a una gran cantidad de empleos que hubiesen logrado a través de una aplicación o una plataforma digital. Cuando tú revisas en el fondo, lo que están proponiendo la derecha, en este caso el ala de Tuto Quiroga al frente, es una persona que vive de la explotación laboral de cientos de personas. Porque las personas que trabajan en plataformas digitales no tienen marcos legales de protección, no tienen derechos laborales, no tienen seguridad social. Para acceder a lo que ellos denominan, la derecha nos está proponiendo como fuentes laborales, tienes que dar tu moto, tu auto, tu celular, tus datos, y a cambio no te dan absolutamente nada más que el contacto del trabajo que tú vas a realizar. O sea, son intermediarios, básicamente son intermediarios y viven de la explotación laboral con cero beneficios. Dan una apariencia de que estamos generando fuentes de empleo, pero en realidad no, solamente la están gestionando en condiciones de explotación para la población. Ahora, si eso en chiquito es lo que le están ofreciendo al resto de la población, aquí la gente de mi generación y la gente más grande sabe que esto es algo con lo que hemos luchado y nos ha costado, no solamente en Bolivia, en el mundo, para poder tener derechos laborales. Que las condiciones económicas no sean las mejores no significa que tengamos que someternos automáticamente. Y para las nuevas generaciones que se han caracterizado sobre todo por el emprendedurismo, por no contar con jefes, etcétera, etcétera, y tener mejores condiciones, no solo laborales, sino de vida, que les permitan espacios de recreación, ocio, entre otros, pues lo que les están ofreciendo tampoco realmente es seducible, lo pondré entre comillas, no me parece tampoco muy sexy en los términos del vicepresidente para la población joven. Nos están ofreciendo explotación laboral como uno de los baluartes más importantes de uno de los candidatos a la vicepresidencia de un partido que hoy está encabezando las encuestas. Entonces, es pues un contrasentido. Yo creo que más bien ellos la tienen clara, y aquí el grueso de la población que no tiene una fuente laboral, que no tiene el mínimo de sobrevivencia para el día, que siente que sus pocos recursos económicos no le van a abastecer por mucho tiempo más, sus ahorritos no le van a alcanzar por mucho tiempo más, pues no se va a sentir, no debería sentirse representada por todo ese movimiento de derecha que no ha funcionado antes y que ahora nos están queriendo de alguna forma adornar, nos están queriendo mostrar muy románticamente propuestas de explotación. Ante esta grave situación y las dos posturas, y ya para ir cerrando, la población se estará acercando hacia un momento en el cual, en base al sometimiento y la realidad,
de crisis económica que está viviendo, tendrá que definir por quién votar ante esa situación de estar sometido y no tener la posibilidad de, en muchos casos, podemos decirlo, tomar una decisión con mayor tranquilidad, porque la crisis y el tema de los precios es muy complicada, la gente está sufriendo mucho y se acerca una elección, entonces se está en una disyuntiva entre me enfoco en trabajar en mejorar mi situación económica o veo por quién voy a votar y si ese por quién voy a votar me ayudará a mejorar la situación económica. ¿En qué circunstancia se está llegando a esta elección, Nadia? En una muy crítica. Yo creo que hay una crisis de partidos que está llegando a un punto muy álgido porque esa representatividad organizada que debería darle hacia la población en retorno a lo que la población les da al sistema de partidos políticos no se está desarrollando, ¿no? En ese momento veo que no hay un solo partido político que tenga estructura de partido como tal, que tenga una suerte de representatividad por lo menos de un grupo importante de la población, y menos aún que esté hablando de una propuesta que realmente vaya a resolver de forma estructural lo que la gente está sufriendo en el día a día. Si es que llegamos al día de las elecciones, dudo mucho que la población, tal cual está en ese momento la papeleta y tal cual están los discursos de la mayoría de los representantes de estos partidos o agrupaciones, va a tener opciones. Yo te digo personalmente, creo que mucha de la gente va a sentir que va a tener que votar al descarte, posiblemente el voto nulo blanco o el inválido sea otra determinante, y eso lastimosamente no va a resolver la crisis, no va a generar mayores luces. Por eso te digo, no solamente el problema yo lo veo en temas de conflictividad llegar el día del proceso electoral, no lo veo así. Yo creo que lo fuerte también va a ser en estas condiciones que estamos llegando hacia un proceso electoral, el día después del proceso electoral va a ser, puede ser otro punto de crisis o otro hito que marque otro pico de conflictividad. Habrá que esperar qué pasa. Lastimosamente no son de los días más esperanzadores para el pueblo. Creo que en este momento, si haces un paréntesis, la población está resolviendo ya en las calles, eso se está generando una acumulación para que obligar a una resolución de sus conflictos, una resolución de sus problemas desde las instancias estatales. En tanto esto no pase, el proceso electoral va a seguir un poco estando de lado, porque la población necesita resolver otros temas y porque los partidos políticos y las agrupaciones no le están ofreciendo en este momento una respuesta certera, una respuesta transparente para la población. Y claro, en base a esta realidad, esta crisis económica que al final es lo que se buscaría solucionar, que está afectando a la gente más pobre, no va a ser una crisis corta, tiende a alargarse, sea quien sea el que vaya a ingresar al gobierno. Nadia, quiero agradecerte estos minutos con Abya Yala y te vamos a seguir convocando la próxima ya en estudio para tener una mejor comunicación, pero seguir hablando de este tema que es importante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Milton. Solamente a toda la población, tratemos de ser más conscientes, más analíticos en lo que las personas, los partidos, las agrupaciones nos están proponiendo. Lo segundo, tenemos antecedentes muy claros que votar con el hígado, votar con bronca, a veces nos ha generado un boomerang que ha tenido mayores consecuencias hacia la población. Y lo tercero, está bien hablar sobre el tema de crisis económica, está bien hablar sobre la falta de combustibles, porque es lo urgente, es lo que está pues mirándose a momento de que sales de tu casa, a momento que pisas la calle, etcétera, etcétera. Pero ojo que también a las agrupaciones y a los partidos no se puede dejar de lado el ámbito social, el ámbito de violencias, el ámbito de vulnerabilidades de poblaciones en situación de vulnerabilidad, las brechas de desigualdad, y sobre ello
poco o nada se está diciendo. Creo que eso también tiene que tener su espacio y su importancia. Muchísimas gracias, Milton. Un abrazo fraternal para ti, para toda Villayala y bueno, para toda la población que le sigue. Gracias. Gracias, Nadia. Y solamente a lo que decías, además, este momento tan complicado históricamente se genera en un año que para Bolivia vendría a ser un año importante. Vamos a cumplir 200 años y creo 200 años que van a marcar un hito histórico de complejidad política, electoral y social, además en nuestro país. Mira, no tengo en este momento el dato exacto, 200 años y el gobierno de Arce le ha regalado o tiene como cuenta final más de 200 aprehensiones ilegales contra el movimiento indígena campesino. Me quedaría con eso.